Un saludo a todas, a todos y a todes. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Agradecer la invitación que se me hizo digamos, participar de esta actividad, a Marcela, a todo el equipo de profesoras y profesores que están, digamos, detrás de la organización de esta iniciativa. A las y los estudiantes también, un saludo cordial. La verdad es que creo que es muy pertinente, muy atingente producir este debate. Es un momento del que nadie podría sentirse excluido, más allá de las expectativas que tenga cada cual o de cuántas posibilidades le dé a lo que está ocurriendo. Creo que es central aprovechar el momento para discutir, así que yo felicito la iniciativa. Y yo lo que voy a hacer es hacer una presentación que justamente tiene que ver con pensar la educación desde el debate constituyente, eh, y porque de una u otra manera el marco constitucional que rige a los países y que nos rige a nosotros influye en la manera en que se hacen las cosas o en las condiciones de posibilidad que existen para pensar o repensar la educación. Efectivamente son reglas del juego que limitan o posibilitan, y eso es cada cierto tiempo, sobre todo en un país como el nuestro, con una constitución heredada de una dictadura, es fundamental hacer el ejercicio. Así que la presentación se llama, voy a compartir pantalla. La presentación se llama Educación y Nueva Constitución, Horizontes más allá de la libertad de enseñanza. Voy a partir con algunos supuestos que me parecen básicos, pueden ser obvios, pero son necesarios de plantear. El primero de ellos es que un momento constituyente debe ser entendido como un espacio para pensar el cambio en el largo plazo. O sea, aquello que nos va a regir las próximas décadas en educación, por lo tanto hay que pensarlo muy bien, y hay que hacer las disputas de fondo si es que uno está interesado en producir transformaciones en el sistema educacional. Una segunda cuestión relevante es que, a mi juicio, esto coloca digamos, en una clave de urgencia la necesidad de superar el modelo neoliberal en general en la sociedad y en particular en el tema educativo, porque la crisis que estamos viviendo, política, social, económica, etcétera, etcétera, no es una casualidad, no es azarosa, no es como una confluencia misteriosa de factores ingobernables, sino que tiene que ver con la existencia de un modelo que efectivamente niega derechos, que digamos, produce dinámicas de convivencia basadas en lógicas individualistas, que genera acumulación excesiva de riqueza, que daña el medio ambiente, en fin, un largo listado de cosas que han sido debatidas, y entonces urge superar el modelo, entre otras cosas porque ese modelo se expresa también en educación. La educación no está, digamos, al margen de aquello, sino que de alguna manera es tributaria de esa regla de funcionamiento de la sociedad. Un tercer supuesto tiene que ver con que la educación es transversal a muchas temáticas que se están debatiendo, y esa transversalidad hace que finalmente todo llegue o impacte de una u otra forma en el ámbito educativo. O sea, si el Estado y la sociedad quiere definir principios constitucionales o desarrollar políticas en medio ambiente, o vinculadas a la interculturalidad, o vinculadas a las dinámicas de violencia que se vive en nuestra sociedad, o la democracia, etcétera. Todo eso finalmente redunda en, bueno, qué es lo que está aportando la educación para aquello. Por lo tanto, la educación es profundamente transversal a montones de políticas, incluso principios constitucionales que se pueden discutir hoy día. Y el cuarto supuesto es que si no cambia la educación, no hay sostenibilidad del cambio constitucional, por lo menos esa es mi perspectiva, porque
Podemos definir principios, podemos luego construir leyes que tengan que ver con esos principios, pero si no se produce un cambio cultural, si no se produce una transformación de la y los sujetos en su cotidianidad, eso en el largo plazo lo vuelve poco sostenible, porque necesitamos reconstruirnos como sociedad, nuestra cultura, nuestra subjetividad, y transitar de unas lógicas de funcionamiento hacia otras, y entonces si bien las normas fundan una condición de posibilidad muy relevante, son una condición no suficiente si es que esos cambios no, a nivel cultural no se producen. Y ahí la educación tiene un rol esencial, que tiene que ver justamente con la sostenibilidad en el largo plazo de estas transformaciones. Dicho eso, mostrar como la foto conocida de lo que tenemos hoy día, es importante recordarla para no perdernos en como la orientación del debate y los cambios que hay que producir. Y lo primero es lo que establece el artículo 19, el número 10 respecto de la educación. Dice: los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, y corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de ese derecho. Lo que hace este artículo es sacar la educación de la esfera pública y colocarla en la esfera privada, digamos, de los padres, las familias o quien sea que tenga la tuición. Y por lo tanto desaparece el derecho, la educación como derecho social, y el Estado se desresponsabiliza en ese sentido. Una segunda cuestión que también ha sido muy debatida, en el mismo artículo 19, en el número 11, ¿cierto? Señala que la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, y los padres tienen el derecho de escoger al establecimiento de enseñanza para sus hijos. En concreto, esto es consagrar constitucionalmente la idea de libertad de empresa, de libertad de negocio, de libertad de emprendimiento, en fin, aquello que está situado más bien en el derecho económico privado, y a su vez instalar la idea de bien de consumo, porque lo que se señala acá es que van a haber oferentes y demandantes de un servicio educativo, y esta idea de la elección vinculada al consumo de alguna manera también introduce un cierto poder ilusorio a las familias, porque para elegir tengo que tener la capacidad de hacer ese ejercicio en las condiciones que a mí me interesan, y por la desigualdad que existe en nuestra sociedad, esas condiciones no están dadas. Por lo tanto, es una libertad de elección bastante tramposa. Es como ir al mall, ¿cierto? Y ahí está todo libre, dispuesto para elegir lo que se quiere, pero tengo que tener la billetera suficiente para adquirir lo que realmente me interesa. Entonces ahí está la idea de bien de consumo. Sin embargo, en el número 11 también porque recordemos que son solo dos números en la Constitución, ni siquiera alcanzan para un artículo. O sea, el artículo 19 tiene 25 números, de los cuales el 10 y el 11 son solo los que hablan de educación. Hay constituciones en el mundo y en América Latina que tienen 4, 5, 6 artículos, 8, 10, hasta 14 artículos, en el caso de la Constitución de Bolivia, en fin. Por lo tanto, no hay un canon, no hay un modelo constitucional que diga, que preestablezca que las constituciones tienen que ser mínimas o súper acotadas. No, hay distintos modelos constitucionales. Pero en este caso es muy acotado porque es un mercado. Entonces, un mercado necesita básicamente lo que habíamos dicho, oferente y demandante. Y en el caso del 11, del número 11, también se agrega que algo que ha sido poco discutido, por eso lo quiero relevar, que la libertad de enseñanza, fíjense usted, no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. O sea, lo primero que uno ve aquí es que no es solo libertad económica, y esto para mí es súper relevante decirlo, nos guste o no nos guste, más allá de, como de la afinidad o no que tengamos con esta idea, el número 11 del artículo 19 establece la libertad de enseñanza como libertad de proyecto educativo. O sea, no tiene otras limitaciones. Fíjense el tipo de limitaciones, que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. O sea, más o menos que si no comete un delito, yo puedo hacer cualquier cosa en educación. Entonces, no hay parámetro de proyecto educativo que esté pensado desde el interés general, sino que hay básicamente libertad plena, como libertad de proyectos, diríamos, ¿ya? Y entonces, hasta ahora, o normalmente se entiende la idea de la libertad de enseñanza presente en la Constitución como libertad de negocio.
Y a mi juicio eso es a lo menos restrictivo, porque hay este otro nivel que tiene directa relación con el proceso formativo, el proceso educativo, el proceso pedagógico que se vive en la escuela y que tiene impactos, tiene consecuencias que son muy relevantes. Entonces, sobre eso habría que decir primero que es el foco que quiero poner a esta parte de la presentación, digamos, que la libertad de enseñanza, así entendida como libertad de proyecto, también constituye una ruptura histórica. Es falso, a mi juicio, cuando se dice que no podemos cuestionar la libertad de enseñanza que está en la Constitución porque sería una herencia y una continuidad histórica, ¿no? Como una herencia del liberalismo, del régimen republicano, en fin. Y eso no es así, esa concepción de libertad de enseñanza, porque la Constitución de 1833 establece la educación como responsabilidad del gobierno, la Constitución de 1925 establece la educación como responsabilidad del Estado. Vale decir, en casi 150 años de historia constitucional y sus políticas educativas relacionadas, colocan a la institucionalidad pública como responsable del proceso, y no a los padres, y no esa simple libertad de elección en el vacío, sino que hay una responsabilidad otorgada a la institucionalidad pública. Entonces, este concepto de libertad de enseñanza es ajeno a la historia constitucional de Chile. Prácticamente no hay un momento en este desarrollo histórico que lo contemple de otra manera, salvo una pequeña excepción en 1872 con el llamado Decreto de Libertad de Enseñanza bajo el ministro Abdón Cifuentes, que era además presidente de la Unión Católica de Chile, un ministro ultraconservador, que quiso introducir la idea de libertad de enseñanza sacando la tuición del Estado, pero que eso tuvo debut y despedida muy rápidamente. Y la política educativa en ese marco, lo que hizo fue incrementar la propiedad pública de la educación, lo que hizo fue mantener la tuición pública del contenido formativo de las instituciones privadas, etcétera, etcétera. Y así están, digamos, los datos que lo respaldan, y por tanto, efectivamente se reconoce la libertad de enseñanza, pero es otro concepto de libertad de enseñanza porque está subordinada al interés público, al bien común, a la tuición de las instituciones públicas sobre las instituciones privadas, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea de libertad de enseñanza presente en nuestra Constitución es una ruptura histórica, es una forma de entender la libertad de enseñanza que no corresponde a nuestra historia político, educativa y constitucional. ¿Qué efectos produce esa idea de libertad instalada en la Constitución? Bueno, que es perfectamente posible reproducir la desigualdad en la distribución de los bienes culturales, eso es absolutamente evidente, esa desigualdad posibilita la proliferación de proyectos excluyentes y segregadores, o sea, hay nichos de elite, digamos así, como del 1%, y luego otros nichos que aseguran cierta adscripción a segmentos sociales, segmentos medios acomodados, también con cierto nivel de elitización, y el resto desgranado en la pirámide socioeducativa que conocemos, ¿cierto? También esta concepción de libertad de enseñanza permite la existencia de proyectos regidos por intereses o visiones ideológicas contrarias al interés general, sesgos de clase, en fin, que son contrarios al interés general, como proyectos profundamente autoritarios, negadores de la diversidad, en fin, o de las identidades. Y por lo tanto hace posible que se genere vulneración de derechos, el propio reconocimiento de la diversidad, el propio desarrollo emocional, que muchas veces es negado porque hay escuelas que simplemente colocan el canon académico por sobre todo lo demás y el resto no importa, se producen problemas de salud mental, incluso muy fuertes en muchos establecimientos, bueno, el reconocimiento a la cultura propia, en fin, se vulneran derechos que están consagrados en tratados internacionales, y eso es posible por esta libertad de enseñanza. De hecho, esta libertad de enseñanza, como libertad de proyecto, es, a mi juicio, prioritaria para el neoliberalismo. Está dispuesto a perder plata. De hecho, lo hizo en alguna medida con la ley de inclusión, pero no está dispuesta a perder la posibilidad de que sean los sostenedores privados los que definan el tipo de proyecto educativo. No hace posible la conexión, por lo tanto, de la educación con una estrategia de desarrollo nacional.
O sea, no hay ninguna conexión, digamos. De hecho, esta conexión existió. Toda la expansión del sistema educativo de los años 30, 40 hacia adelante tuvo, entre otras cosas, una conexión muy fuerte con un ideario democrático, con una estrategia de desarrollo nacional que apuntaba a la industrialización por sustitución de importaciones, en fin, de ahí la expansión de los colegios técnicos. Había un vínculo, hoy día no existe ese vínculo, digamos. Y ese vínculo no se compra en el mall, digamos, hay que pensarlo. Y todo redunda finalmente también en la formación de un tipo de sujeto al estilo neoliberal, por lo tanto desde lógicas de competencia, individualismo, o fundadas en patrones de dominio, obediencia, disciplinamiento, superioridad, discriminación. Esto es muy recurrente en los establecimientos educativos, precisamente porque no existe ningún enmarcamiento que lo limite o lo oriente en otra dirección. Y finalmente, ¿no es cierto?, se generan experiencias educativas con ausencia de crítica, neutralidad del conocimiento y finalmente naturalización del orden vigente, del orden social vigente, y ausencia de crítica, etcétera, etcétera. Y este modelo de libertad de enseñanza le asigna un rol al Estado. Le asigna un rol al Estado porque se interesa cautelar, porque es parte de su interés cautelar ciertas cuestiones básicas. Y ahí, entre otras cosas, nace la idea del Estado evaluador y el concepto de calidad como concepto mercantil. Entonces, deja libertad en la Constitución, pero en un rango menor normativo, articula un planteamiento que tiene que ver con regulación del mercado, porque en la primera etapa, digamos, de mercado más puro, finalmente se genera una serie de consecuencias que fueron minando la propia legitimidad del mercado. Por lo tanto, se instala la idea de regular, y uno de los primeros pilares que se coloca para eso es el concepto de calidad, que ha sido trabajado fuertemente en el sistema. La calidad como significante vacío o como parte de un lenguaje de neutralidad positiva, algo que no dice nada, pero que tiene un sesgo de positividad, y que está asociada a una suerte de cualidades objetivas, universales, medibles desde un estándar. Eso es lo que finalmente se entiende como calidad, y eso se expresa en la política curricular y, por cierto, también evaluativa, pero fundamentalmente curricular, porque ahí está el constructo del aprendizaje, que es reducido a un canon académico, ajeno a la realidad, ¿cierto?, saturado, neutro, fragmentado, no tiene vasos comunicantes orgánicos que permitan explicar el mundo, completamente descontextualizado y disociado de la formación integral. Entonces, esa reducción es fundamental porque permite convertir al aprendizaje en una unidad mínima medible. Y la unidad mínima medible es el binomio contenido-habilidad. Eso es lo más mínimo que se pueda construir. Entonces, lo que se hace es construir objetivos de aprendizaje que sean estructurados sobre la base de ese binomio, contenido-habilidad, y así yo puedo estandarizar, puedo replicar, puedo automatizar, en fin, puedo escalar a nivel nacional ese proceso y medir el circuito, digamos, y su funcionamiento. Entonces es fundamental la política curricular y la reducción del concepto de aprendizaje. En concreto, el modelo neoliberal de base constitucional en libertad de enseñanza produce una pedagogía sin ideario, no como existió en otras décadas de nuestra historia de Chile, y un docente separado del currículum. Por lo tanto, un docente que entiende que ser buen profesor o profesora es enseñar bien las materias que están predefinidas, pero no reflexiona ni toca las materias que están predefinidas, porque están tan especificadas y tienen un régimen de control tan alto, con altas consecuencias. De hecho, los artículos de la DG son draconianos para quien ose a cuestionar digamos, los objetivos de aprendizaje. Esto además está respaldado por las políticas del Banco Mundial, porque el Banco Mundial le llamó al currículum norma educativa, ¿sí?, como que algo que tiene ese peso prescriptivo. Entonces, la docencia sería como hacer bien las clases, y el currículum como algo que viene de afuera y que tiene que ser implementado. Entonces, implementado ojalá de manera entretenida, ojalá de manera constructivista, ojalá con participación por tanto de los estudiantes, pero finalmente implementar el currículum.
y ahí hay un debate que es pedagógico de fondo. Y todo gira finalmente en torno a producir un índice de rendimiento susceptible de ser elegido en el mercado de los aprendizajes. Las escuelas compiten por ofrecer su mejor índice en esa competencia, y por lo tanto las escuelas se convierten en instituciones para la eficacia y la mejora de resultados. Eso es básicamente lo que ocurre, lo que contribuye a su propia clasificación para informar la decisión del consumidor. Clasificación y además régimen de sanciones que termina incluso con el cierre de escuela, artículo 31 de la Ley de Aseguramiento de la Calidad, si es que estas instituciones no cumplen con un mínimo consecutivo de buenos resultados de aprendizaje. Recordemos que el problema no es la evaluación, sino que el constructo de aprendizaje. La evaluación es un problema también adicional, pero que opera sobre la base de ese constructo de unidad mínima de rendimiento. Y entonces se requiere, desde mi perspectiva, y de acuerdo a lo que ha sido el debate de los últimos tiempos, hacer una discusión en el marco del proceso constituyente que recoja la voz de las comunidades y del profesorado. Esto no puede ser el reemplazo de una tecnocracia por otra, así como de una tecnocracia neoliberal por una tecnocracia progresista, porque es un camino inconducente. La transformación se tiene que hacer con las comunidades, con sus reflexiones cotidianas deliberativas, etcétera, etcétera. Y eso implica traducir todas las ideas que han venido discutiendo los actores sociales por el cambio educativo, traducirlas en términos de principios constitucionales para un nuevo sistema que hemos llamado un sistema público, estatal, comunitario, no el viejo Estado docente, ni un sistema puramente comunitario, porque las profundas desigualdades existentes hacen que esas distribuciones de poder finalmente redunden o reproduzcan justamente la desigualdad. Y se requieren principios comunes, ¿ya? ¿Y cuáles son los que han venido planteando los distintos actores? Y aquí pongo un listado rápido para ir cerrando, digamos, de qué es lo que se ha discutido. Bueno, el primero de ellos es entender la educación como derecho social universal, equitativo y digno. Esto es que la libertad de enseñanza no puede ser el valor rector, sino que tiene que ser el derecho a la educación. No eliminar la libertad de enseñanza, siempre ha existido, de otra forma, pero ha existido. Y esto no puede ser condicional, ¿cierto? Tiene que ser universal y tiene que ser en condiciones mínimas de equidad y dignidad. No basta con que el Estado tenga instituciones públicas, sino que tiene que tenerla en condiciones de dignidad y de equidad mínimamente sostenible, que no marquen estas diferencias gigantescas que existen. La educación como bien público, esto es una educación que no solo tributa digamos, en términos individuales a quien la recibe, sino que la educación también opera como un beneficio, o en beneficio de la sociedad, de la comunidad, que tengamos artistas, que tengamos buenos médicos o profesionales de la salud, o científicos, científicas, etcétera, está en directa relación con el tipo de educación que se entrega desde las escuelas hacia adelante, hacia arriba. Por lo tanto, esto no es beneficio individual, sino que también es bien público. Otro principio constitucional tiene que ver con la idea de la educación como parte del desarrollo nacional y local. Por lo tanto, o sea, hay buscar formas de conexión que contribuyan a ese desarrollo. La educación desde la gobernanza con las comunidades ya no resiste más una educación pensada desde los grandes tomadores de decisiones, técnicos o políticos, y que solo abren una pequeña ventanita para hacer la consulta validadora, digamos, una consulta que no es vinculante, sino que busca validar definiciones preestablecidas, sino que se requiere un proceso de gobernanza desde la comunidad. Una educación para un nuevo paradigma formativo. Finalmente es fundamental, y en ese último punto, y cierro con esta lámina, se requiere hacer esa transformación de paradigma. No basta con lo público no es un problema solo de propiedad, como de propiedad privada pasar a la propiedad pública, sino que requiere ser cambiado el paradigma pedagógico, educativo, formativo. Y esto puede tener algunas definiciones constitucionales, como lo tienen muchas constituciones en el mundo, ¿ya? ¿Cuáles son algunas de las que se han venido planteando? Una formación integral como principio constitucional, educativo, formativo, vale decir una educación que no solo sea cognitiva, sino que atienda a las múltiples dimensiones de desarrollo de los sujetos, social, valórica, emocional, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo una educación que entregue todas las áreas de conocimiento fundamentales
y no se privilegien algunas o que hagan elegible otras, porque ya sabemos cuando se genera esta, comillas, posibilidad de elegir, finalmente opera la capacidad de elección, como ocurrió con tercero y cuarto medio, que muchos establecimientos públicos no pueden ofrecer una parte muy importante del plan diferenciado que se entrega, como danza, teatro, etcétera, porque no tienen las capacidades, la infraestructura. Un segundo principio, el de una formación contextual y comunitaria, vale decir aquella que emerge de la propia realidad cultural territorial y sus entornos sociales y culturales, un aprendizaje para la comprensión crítica del mundo, no para la apropiación de materias académicas, una pedagogía para la diversidad y la inclusión en toda su extensión y en todas sus dimensiones, no solo de necesidades educativas especiales, sino que somos todos diversos y por lo tanto eso tiene que tener una cabida natural dentro del espacio educativo y ser promovido, reconocido. Una experiencia pedagógica democrática, este es un principio clave en el sentido ya no solo de que las decisiones institucionales y políticas las tomen los actores, sino que la experiencia al interior del aula y de las escuelas tiene que ser una experiencia formativa, democrática y por lo tanto que valide y legitime las distintas fuentes de producción de conocimiento, la participación de los estudiantes en su propio espacio, proceso formativo, por lo tanto una educación menos adultocéntrica también, en ese sentido. Una educación para la justicia social y la solidaridad, necesitamos repensar las claves del individualismo posesivo que tiene el neoliberalismo, justamente para sostener este cambio del que estamos hablando. Una educación no sexista y antipatriarcal es parte esencial de los nuevos relatos en educación que tienen que ser incorporados a la educación, o sea, digamos a la Constitución, perdón. Una escuela laica precisamente para garantizar la libertad de culto y no restringir a un determinado credo o a 2 o a 3 credos específicos. Una educación intercultural antirracista y descolonizadora, es decir, que sobre todo en tiempos de lucha por el reconocimiento de los pueblos originarios, en tiempos de profundas dinámicas de procesos migratorios, etcétera, etcétera, y donde la forma de saber occidental se viene cuestionando también por los efectos restrictivos que genera, y entonces es muy importante que esto quede también expresado en la Constitución. Y por último, una educación para la sostenibilidad socioambiental. Y digo socioambiental porque no es solo la, comillas, naturaleza, sino que es la sostenibilidad de la vida, de quienes habitan esos espacios. Hay crisis sociales profundas debido al extractivismo que genera el neoliberalismo y debido a la propia conducta que tenemos las personas que no está alineada con esa urgencia, y eso también se educa. Entonces, ahí estarían como, no podría decir, como 10 principios, no estoy diciendo que acá está todo, pero de lo que se ha venido discutiendo desde los distintos actores, aquí hay 10 principios que son esenciales. Evidentemente, el debate tiene que ir generando otros que puedan ser considerados esenciales también, y que sean parte de las definiciones, digamos, de la Constitución, una Constitución que no puede ser mínima, porque hoy día tenemos una Constitución mínima, o sea, porque una Constitución mínima basada en la lógica del acuerdo es lo que tenemos hoy día. Se hizo una reforma incluso constitucional en el 2006 que no modificó esto, entonces lo mínimo favorece el mercado. No digo que haya que tener 20 artículos, pero estos principios pueden quedar distribuidos en 3, 4, 5 artículos perfectamente en la Constitución y generar el marco de posibilidades para una nueva educación. Luego de ello hay que pensar en normas y políticas educativas y formas de desarrollo institucional que materialicen esto, y ahí la participación de las comunidades va a ser fundamental. Esto no se hace de arriba hacia abajo, se hace desde la base hacia arriba, pero se requiere un conjunto de marcos que saquen a la educación de esta lógica subsidiaria, mercantil y de una libertad para la desigualdad. Así que ahí me quedo. Si hay consultas, en fin, comentarios, yo encantado de responderlas o conversar. Así que muchísimas gracias. Dejo de compartir. Gracias, Miguel, está muteada. Por la presentación, yo creo que nos ha hecho pensar en varias claves para la discusión que viene ahora, y vamos a dar algunos pequeños minutos
Si alguien quiere hacer alguna pregunta, consulta a Miguel para que él exponga algún argumento que no quedó tan claro o quieren hacer alguna consulta, más que comentarios, y porque los comentarios los vamos a hacer en la sala. Así que más bien preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor que levante la mano. ¿No? ¿No hay preguntas? Yo tengo, no sé Sí, si... aquí sí, estaba mirando. Sí, Iván. Sí, hola. Hola a todos, a todas. Hola, Miguel. Quería preguntar, me quedo dando vuelta algo que yo no sé si creo tanto como en la libertad de enseñanza, para ser bien sincero. O sea, yo creo que igual cuando se plantea desde la Constitución como que que hay una libertad de generar un proyecto educativo propio de una comunidad, precisamente esa comunidad podría tener la libertad eventual de generar, por ejemplo, un proyecto educativo donde haya una mirada religiosa, que no necesariamente tiene que ser católica, ser relacionada a la deidad, que claro, la desigualdad económica, ¿cierto? Porque igual hay que tener lo que predomina en este modelo, es que tiene que tener platita para generar el proyecto. Pero eso también, siento que esa libertad de enseñanza igual choca con el ideal que yo comparto de generar una educación laica. Entonces, ¿cómo choca ahí como no sé si se entiende como el conflicto que estoy como viendo, que hay como, por un lado, la idea de generar una educación laica para proteger la libertad de culto, pero por otro lado también choca esa idea con una libertad de enseñanza donde una comunidad pueda decidir dar un tipo de educación a sus niños. Porque, por ejemplo, yo iba a un colegio católico y en el colegio católico, si bien había, no sé, clases de físico y qué sé yo, había un sesgo que no permitía ver como en profundidad ciertos temas que podrían cuestionar como la idea de una deidad regidora, ¿no? de todo el orden. Entonces, en los hechos, por más que la libertad de enseñanza suena muy bonito, como que restringe un poco esa misma, como la libertad de aprendizaje, más que de enseñanza. Como de tener yo como estudiante como la amplia gama para poder elegir qué tipo de educación quiero. Entonces, no sé, tengo ahí como esa duda. No sé si entendió un poco Sí, el conflicto sí, que... mira. Sí, mira, yo en lo personal creo que no, o sea, en Chile debe existir libertad de culto, y debe existir el derecho de que una comunidad quiera establecer un proyecto educativo con una cierta orientación religiosa específica. Pero eso es un espacio privado. Eh, Sin embargo, ese espacio privado tiene que tener mínimos, y que son los que no existen hoy día por la concepción constitucional específica de la libertad de enseñanza. Recordemos que no estamos hablando del concepto de libertad de enseñanza como un concepto unívoco, como único, con una única comprensión, sino que es un tipo particular de libertad de enseñanza que no coloca límites. ¿Sí? O sea, los únicos límites que coloca son la moral y las buenas costumbres. Entonces, eh, tiene que haber mínimos comunes, mínimos nacionales que se establezcan democráticamente. No los tiene que establecer la autoridad de turno, sino que tiene que ser parte de una discusión deliberativa nacional que establezca cuáles son esos mínimos, y respeto a la diversidad de pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, como no hay esos mínimos, se cometen todo tipo de arbitrariedades. Eso es lo que trato de decir. Ahora, dicho eso, el Estado, con una nueva constitución, tiene que hacer una apuesta por construir un sistema público que tiene que ser laico, y un sistema público que esté fortalecido, un sistema público mayoritario, un sistema público articulado, como existe en la mayor parte de los países que tienen sistemas educativos sólidos, donde es impensable
un 55% de educación privada, particular subvencionada, como existe en Chile, y 65% en total de educación privada, salvo en casos muy puntuales donde en realidad la educación más que privada es comunitaria, como el caso Bélgica y Holanda, que son los casos que siempre se citan. Pero en el resto es educación pública fundamentalmente, con un pequeño segmento de educación privada, pero lo público garantiza ciertos mínimos y lo privado también tiene que tener esos mínimos. Entonces, esa es mi opinión. Yo no sería partidario como de prohibir que haya un proyecto educativo que se defina confesional desde una cierta perspectiva, sino que colocarle estas limitaciones, porque el derecho a la educación tiene que ir acompañada necesariamente de otros derechos. No puede haber, el derecho a la educación no puede ser entendido solo como acceso universal, sino que tiene que ir acompañada de otros derechos, como por ejemplo el respeto por la diversidad, libertad de pensamiento, etcétera, etcétera, ¿ya? Incluso en instituciones que pueden declararse confesionales. Gracias, Miguel. Bueno, pero vamos a seguir la discusión ahora en las salas. Hay 45 minutos. Le di el co-host a los integrantes que van a moderar y van a tomar apuntes para que puedan grabar lo de las salas. Lo de las salas no se va a divulgar, sino que simplemente para después poder tomar y sistematizar mejor lo que se diga en cada una de las salas. Así que ahora los envío a sus salas. Muchas gracias, que estén muy bien, que les vaya bien. Muchas gracias, Miguel, por tu aporte. Gracias, Miguel.